La redacción es un salmo corto, solamente tiene 9 versículos, pero es un salmo grandioso, es un salmo muy especial, tiene enseñanzas muy especiales. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahí está la estructura del libro de los salmos, como lo hemos estado mencionando cada martes, pero hoy vamos a este salmo y el título de este salmo es intercesión a favor del rey, intercesión a favor del rey. Así es que, hermanos, vamos a leer juntos este salmo. Nada más tiene 9 versículos. Vamos a leerlo para que estemos al tanto de lo que nos va a decir el mensaje de este maravilloso salmo. A ver, todos juntos, dice así: Jehová te oiga en el día de aflicción, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria en todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Veamos, hermanos, qué mensaje tan especial y qué palabras tan especiales aparecen en este salmo que nos animan a confiar en nuestro Dios. Por ejemplo, en el versículo 7 dice, estos confían en carros, refiriéndose a la gente, a los enemigos. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Luego versículo 8 dice, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Por qué estamos en pie? Porque Dios nos levanta. Entonces miren qué bendición de este salmo, porque nos da enseñanzas de confianza en nuestro Dios. Bueno, vamos a ver aquí. El Salmo 20, hermanos, el Salmo 20 es un salmo que se le llama Salmo Real. ¿Por qué Salmo Real? Porque tiene que ver con el rey. El Salmo 20 es llamado un Salmo Real porque habla del rey en relación a David o a Dios, ya sea que se refiera a David como el rey o se refiere a Dios como rey. El Salmo 20 fue escrito para David en vista de salir a una batalla contra los amonitas o contra los sirios. En 2 Samuel 10:6 y 1 Crónicas 19:7 se menciona eso. Es un salmo de intercesión a Dios pidiendo que Dios proteja, defienda y dé la victoria a David, su siervo. En este salmo, Dios es el verdadero rey. Entonces encontramos propiamente dos reyes, el rey David y Dios como rey también. Pero es una petición que se hace a favor del rey David porque va a salir al campo de batalla. Y resulta que si nos damos cuenta, hermanos, los versículos que van del 1 al 5, ahí está la intercesión que se hace a favor del rey David. Ahorita vamos a entrar en materia de eso, ¿sí? Vamos a ver estas situaciones. Una cosa muy especial que podemos ver en este salmo, hermanos, es que primeramente habla el pueblo, o mejor dicho, el pueblo intercede a favor del rey. Luego el mismo rey hace su oración y luego se vuelven a unir para orar y pedirle la ayuda a Dios en el último versículo. Fíjense bien, hermanos, aparecen estos 3 puntos. La intercesión del pueblo del 1 al 5. La oración del rey del 6 al 8. Y otra vez la intercesión renovada, que es la unión del pueblo con su rey pidiendo la ayuda a Dios. Entonces encontramos estas 3 cosas. Otra vez, veamos en el Salmo 20, versículos del 1 al 5. Dice así: Jehová te oiga en el día de conflicto. Todos juntos. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario
y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. En el último versículo encontramos que se está mencionando los pronombres en plural. Nosotros nos alegraremos. ¿Quiénes son nosotros? Pues es el pueblo que se ha unido para interceder a favor de su rey. Entonces, veamos esta situación. En este mapa encontramos, no se pueden ver hasta arriba las letras pequeñas, pero aquí estaba Siria, aquí estaban los sirios y aquí estaban los de Amón. Y eran los pueblos con los cuales iba a tener batalla, iba a tener guerra el rey David. Amón y Siria hacen guerra contra David y eso se menciona en 2 de Samuel capítulo 10. Entonces, David tuvo muchas guerras contra los filisteos, guerras contra los sirios, los de Amón, los edomitas, etcétera, con la finalidad de poder extender más el reino como Dios se lo había establecido. Pero aquí en este caso, aquí resulta que hubo una situación muy conflictiva. Si ustedes leen el capítulo 10 de 2 de Samuel, resulta que David tenía una amistad especial con el rey de Amón, pero muere ese rey y se queda en su lugar su hijo. Y resulta que David manda a unos siervos suyos para consolar al hijo de ese rey que era amigo de David. ¿Y saben qué hizo? Ahí, ustedes lo pueden leer ahí, 2 Samuel 10. ¿Qué hizo el hijo? Pues maltrató a los embajadores de David. Les cortó las barbas. Para un judío, para un israelita, cortarle la barba era una ofensa. Y les cortó los vestidos desde la cintura para abajo. Es decir, que los dejó desnudos de la cintura para abajo y así los mandó con David. Entonces era una ofensa muy fuerte. Y pues como ese hijo de ese rey notó que había hecho una gran ofensa, por eso sale a la guerra contra David, pero le pide la ayuda a los sirios. Entonces ese es el contexto de este salmo. Por eso es que el pueblo le pide la ayuda a Dios porque David va a salir al campo de batalla. Bien, ahora fíjense bien. Aquí ocurre algo muy especial. Dice el versículo 3, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Dónde empieza, hermanos, el punto de partida para una batalla? ¿Dónde debe empezar para nosotros el punto de partida para empezar el día en las luchas que vamos a enfrentarnos durante el día? ¿Dónde tiene que empezar? Pues en el altar. En el altar. Es decir, en el tiempo de oración, en el tiempo de buscar a Dios. Si empezamos el día sin buscar a Dios, es muy posible que el enemigo o las adversidades o los problemas que vamos a tener nos empiecen a causar problemas. Si buscamos a Dios temprano, como dice uno de los salmos, el Salmo 60, si de madrugada buscamos a Dios, bueno, tenemos la ayuda de Dios, tenemos su fortaleza, tenemos su ánimo. Y David era un hombre que siempre estaba buscando a Dios a través del altar, ¿sí? Fijémonos, aquí hay 4 cosas que vamos a ver del altar. El altar era el lugar para expresar la devoción, gratitud a Dios por los bienes recibidos. En Génesis capítulo 4, Caín y Abel fueron a dar su ofrenda delante del altar de Dios. Claro que Dios aceptó solamente la ofrenda de Abel porque fue una ofrenda correcta. ¿Sí? Pero los 2 hermanos fueron a presentar su ofrenda de gratitud por la cosecha, por lo que Dios les había bendecido. Entonces, el altar es el lugar donde se iba a agradecerle a Dios. Número 2,
El altar era el lugar para pedir la bendición de Dios sobre algún asunto o problema. Génesis capítulo 8, versículo 20, menciona que cuando Noé sale del arca, pone un altar y sacrifica animales para darle a Dios la gratitud por la bendición de haberlo librado del diluvio. Y entonces pone ese altar. Número 3, el altar era el lugar para confesar los pecados de familia. Job llevaba a sus hijos frente al altar para pedir a Dios porque posiblemente ellos en sus fiestas pudieron haber ofendido a Dios. Y entonces ponía un altar para poder pedirle al Señor que perdonara sus pecados. Vamos a ver eso en Job capítulo 1 y versículo 5, por favor. Si alguien nos quiere leer. Job capítulo 1 y versículo 5. Los días de Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía: Job, quizá habrá pecado mis hijos y habrá blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Muy bien, entonces veamos qué es lo que hacía Job, pues que ponía un altar, ofrecía su sacrificio y pedía a favor de sus hijos porque posiblemente, ¿qué habían hecho? Que posiblemente habían pecado, ¿sí? Entonces, ¿para qué era el altar? Para confesión de los pecados. Número 4, el altar era el lugar para pedir a Dios la victoria sobre los enemigos, ¿sí? Entonces, 1 Samuel capítulo 7, del 7 al 10, aquí el profeta Samuel coloca un altar para pedir la victoria sobre los filisteos. El rey Saúl va a salir al campo de batalla y Samuel ofrece un sacrificio precisamente para pedir la victoria. Pues es lo mismo que hace David. David está dispuesto, o mejor dicho, David hace lo mismo con la finalidad de pedirle a Dios su apoyo porque va a salir al campo de batalla. Y aquí es donde el pueblo está orando también a favor de David. Entonces, veamos qué importante es eso. Y esto nos da una lección muy importante que cada día, antes de empezar nuestras actividades, antes de empezar nuestro trabajo, incluso antes de desayunar, tenemos que decirle: Dios, te doy gracias por este día, gracias porque me vas a dar la victoria, gracias porque vas a estar conmigo y no importa las adversidades o los problemas que tenga, tú vas a estar a mi lado y me vas a ayudar a salir vencedor. Entonces, tenemos que comenzar el día de esa manera. Si no lo hacemos, es necesario hacerlo porque es parte importante, porque el enemigo nos va a salir al encuentro, ¿sí? O los problemas de la vida nos van a salir al encuentro. Bien, entonces veamos ahora esto. Dice este versículo, de versículos 1 y 2. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario, desde Sión te sostenga. Fíjense bien, hermanos, cómo el pueblo está orando a favor de su rey. Vean el pronombre te, es decir, dirigiéndose al rey, te oiga, te defienda, te envíe ayuda o te sostenga. El pueblo estaba comprometido con su rey en el sentido espiritual para apoyarle. Aunque iban a salir sus soldados, e iba a salir su ejército y estaban preparados con hombres valientes, el pueblo reconoce que necesariamente es mejor pedir la ayuda a Dios. Y el pueblo está orando a favor de su rey. Fíjense, hermanos, que esto es muy importante. ¿Recuerdan ustedes que cuando en el capítulo 17 de Éxodo, Israel tiene una batalla contra los amalecitas? Pues Moisés se va a un monte y empieza a orar por Israel. Josué está en el campo de batalla junto con sus soldados. ¿Pero qué está haciendo Moisés? Está orando. Pero
Dice Éxodo 17 que tenía las manos levantadas, pero ¿qué pasaba con sus manos? Con sus brazos. Se cansaba. ¿Qué hicieron Aarón y Hur? Lo sentaron en una piedra y le levantaron las manos para que siguiera orando y de esa manera tuvo la victoria. Entonces, es importante estar orando por los tiempos de batalla que tenemos, por las luchas que tenemos. Y aquí en este caso el pueblo estaba apoyando a su rey. Fíjense bien, hermanos, veamos esto, la intercesión del pueblo. El pueblo mostró su dependencia de Dios. Es decir, que ¿quién iba a dar la victoria? ¿David? ¿Los soldados? ¿Los valientes de David? No, Dios. Entonces el pueblo está orando, pidiéndole a Dios. Por eso dice el versículo, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Sí, porque tenemos que pedirle la ayuda a Dios. Ahora, veamos acá. Mostró apoyo espiritual al rey. Con esas palabras que estaban orando el pueblo, le estaban mostrando que le estaban apoyando a su rey, que iban a estar orando. Siempre es bueno, hermanos, orar a favor de nuestros hermanos, de nuestros misioneros, de nuestros pastores, de nuestros hermanos que trabajan en la obra de Dios. Debemos de estarles apoyando en oración para que de esa manera pueda haber victoria, ¿sí? Como en el caso de Moisés, como lo estaba haciendo, o aquí en este caso del pueblo de Dios. Número 3, mostró la gravedad del momento. Iban al campo de batalla, no iban a un juego, no iban de paseo, no iban para tener un tiempo de paz. Iban a un campo de batalla donde algunos iban a morir. Y entonces era necesario estar orando. Y hermanos, cuando salimos al campo de batalla, al mundo para hacer evangelismo, nos vamos a meter en problemas porque el diablo no le va a gustar. Este domingo salimos a evangelizar y hermanos, el enemigo no va a estar contento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar orando. Que Dios nos proteja, que Dios nos ayude, que Dios nos sostenga, que Dios nos dé fortaleza porque el enemigo no va a estar contento, ¿sí? Cada vez que hagamos evangelismo debemos estar orando y orando porque nos estamos metiendo en terreno prohibido, que es el terreno del diablo. Y aunque tengamos una buena cosecha y buenos momentos de evangelización, pero el enemigo no va a estar contento y nos va a buscar para afectarnos. Entonces debemos de estar orando. Número 4, mostró confianza por la victoria. El pueblo sabía que al confiar en Dios, el Señor le iba a dar la victoria a su rey, es decir, a David. Entonces mostraron confianza en el Señor. Entonces veamos qué mensaje tan especial de este salmo. Bien, ahora veamos esto. La oración del rey, versículos del 6 al 8. Dice aquí, ahora le toca a David orar. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. ¿Quién era el ungido? Era el rey David. El rey David dice, o lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Con la potencia salvadora de su diestra. ¿Qué es la diestra, hermanos? ¿Qué es la diestra? Es la mano derecha, es el brazo derecho, ¿sí? Entonces, esta es la diestra. Y la diestra es la mano más fuerte, ¿verdad? Es la mano que más manejamos, ¿sí? Entonces, Dios iba a utilizar su mano derecha para apoyar a su siervo David. Entonces David sabía acerca de eso. Bien, ahora veamos esta situación. La palabra ungido es muy importante, hermanos, es muy importante. Porque no todos los hombres eran ungidos. Nada más eran una clase de personas. Miremos, primero, ungido también es la palabra para Mesías en hebreo. Se pronuncia Mashiach, así como aparece aquí, se pronuncia Mashiach, que es Mesías. Primero, Mashiach o Mesías se refiere a alguien que han ungido con aceite, simbolizando la unción del Espíritu Santo para tareas específicas. Se ungían, y fíjense bien, se ungían a reyes, 1 Samuel 24:6, sumos sacerdotes y algunos profetas. No a todas las personas. Había ancianos,
había levitas, había directores de orquesta, había cantores, pero a ellos no se les ungía. Nada más se ungía a los reyes, sumos sacerdotes y profetas. Entonces, David era un rey y él era un ungido de Dios. Entonces, él era una persona muy especial para una tarea especial delante de Dios y tenía que tomar en consideración eso. Segundo, después de la promesa a David, según Samuel 7:13, Mesías o Mashiach se refiere inmediatamente a la dinastía davídica, pero al final apunta hacia el Mesías, que es Jesucristo. Se presentan los reyes de la tierra, los gobernantes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. Y aquí la palabra ungido se refiere a Cristo en el Salmo 2, ¿sí? Y pues el mundo estuvo en contra del Señor Jesús, que era el Mesías, que era el ungido de Dios, y hasta lo llevó a la cruz. Pero gracias a Dios por eso, porque de ahí tuvimos salvación. Miren qué bendición tan grande. Entonces, David era un ungido de Dios. Recuerdan que Samuel fue a la casa del papá de David. ¿Cómo se llamaba el papá de David, hermanos? Isaí. Fue a la casa de Isaí y le dijo Samuel, preséntame a tus hijos. Y puso a sus 7 hijos. Y a uno de ellos lo iba a ungir, pero le dijo Samuel, ¿hay alguien que falta aquí? Y pues Isaí dijo, sí, me falta el más chico, que está allá en los campos, está cuidando las ovejas. No, pues ve por él. Y ya cuando llegó David, dijo, él es el escogido de Dios, y a él le ungió, a él le puso el aceite para ser el nuevo rey de Israel, porque ya Saúl había sido desechado. Entonces, fíjense bien qué cosa tan especial de David. Bien, ahora, en el contexto de lo que estaba sucediendo con este salmo, David va a exterminar sus enemigos en el capítulo 10. A los amonitas, ahí se menciona en el capítulo 10, 6 al 8 de 2 Samuel, y a los sirios, 2 Samuel 10, del 15 al 18. Por eso es que el pueblo estaba orando, porque la batalla iba a ser muy tremenda. Los sirios tenían carros. Por eso se menciona en el Salmo de los carros, porque los sirios tenían eso. Y los sirios estaban confiando en esos carros y en sus jinetes que iban a vencer a David. Fíjense bien. Ahora veamos esto. Veamos lo que dice 2 Samuel 10, 18. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 600 carros. Tener 600 carros, hagan de cuenta como tener 600 tanques de guerra, por decir así. Entonces, era un ejército poderoso, los sirios. Y luego dice el texto, y 40,000 hombres de a caballo, es decir, 40,000 jinetes, 40,000 caballos. Dice 40,000 hombres de a caballo, hirió también a Sobá, general del ejército, a quien murió allí. Bueno, por eso es que el texto hace la mención de que estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Fíjense bien, así está la situación. Por eso se menciona este texto de los carros en el Salmo 20. Bien, ahora veamos, hermanos. En el sentido nuestro, las batallas también las enfrentamos nosotros. Todos los días hay batallas. Cuando no es una cosa es otra, cuando no es un problema es otro, pero constantemente estamos bajo una presión, y porque el enemigo, que es el diablo, que utiliza el mundo y además nuestra carne, pues siempre nos están afectando en nuestras vidas, de una u otra manera. Por ejemplo, hermanos, el Hijo de Dios se tiene que enfrentar a ofensas. Nos enfrentamos a ofensas, tal vez no de todos los días, pero habrá alguien que en un momento dado nos llegue a ofender. Luego también decepciones. ¿Ha tenido usted alguna decepción? Temores. ¿Hemos tenido temores? Sí, ¿verdad? Temores. Amenazas, sufrimiento. Y eso tenemos que enfrentarnos día tras día, cuando no es una cosa y otra. Pero ¿cómo lo enfrentamos? ¿En nuestras fuerzas? Decimos, no, yo salgo adelante, además, yo puedo.
Además tengo mucha influencia con mis amigos, tengo influencia en el gobierno, tengo poder económico, puedo salir adelante, tengo mucha fuerza física, ¿sí? ¿Podemos enfrentar eso? No, ¿verdad? Tenemos que hacer lo mismo que David. Veamos lo que dice aquí el texto. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, de nuestro Dios, tendremos memoria. Bien. ¿Cómo salimos al campo de batalla todos los días? ¿Confiando en el Señor o confiando en nosotros? Pues tenemos que confiar siempre en nuestro Dios. Siempre, siempre, siempre. Dice el Salmo, a ver, vamos hermanos al Salmo 118, 8. Salmo 118, 8. Salmo 118, 8. Y también el 9, por favor. El 8 y el 9. A ver, todos juntos, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en... ¿En quién es mejor confiar? En el Señor. Entonces debemos de confiar en nuestro Dios, ¿sí? Entonces ahí está la clave. Y David sabía precisamente eso. David había visto muchas veces que cuando él ponía su confianza en Dios, salía vencedor, salía victorioso, ¿sí? Entonces ahí está el ejemplo. Bien, ahora veamos esto, hermanos, el último versículo. El versículo 9 dice, salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Ahora se une todo el pueblo con David y juntos oran a Dios pidiéndole la salvación para enfrentarse a sus enemigos, ¿sí? Volvemos a repetir, vamos a ver aquí. Por la manera como está aquí el texto, el ejército de los sirios era un ejército poderoso, con 600 carros, con 40,000 jinetes, más aparte, más soldados de a pie. Era un ejército poderoso, pero Dios le dio la victoria al rey David, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué le dio la victoria? Porque puso su confianza en Dios, porque dependió de Dios, porque puso su mirada en el Señor. Y entonces es lo que tenemos que hacer también nosotros, ¿sí? A veces enfrentamos problemas en la vida y decimos, no, yo lo resuelvo, ¿sí? No se preocupen, yo lo resuelvo. Pues ahí está el problema, porque cuando resolvemos nuestros asuntos, puede ser que por un momento salgamos victoriosos, pero después nos va mal. Después nos va mal porque no estamos poniendo la confianza en nuestro Dios. Bien, vamos a ver entonces aquí, regresando al versículo, ¿sí? Dice el texto, otra vez, salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Aquí, la palabra rey, que está con mayúscula, se está refiriendo a Dios. Pero, cuando uno está estudiando la Biblia, hay que ver varias versiones. Hay que comparar varias versiones para poder sacar una buena enseñanza. Por ejemplo, miren, aquí tenemos el mismo texto, pero en la versión de la Biblia 1569, año de jubileo 2000 y la Biblia de las Américas. En esta Biblia, en la Biblia de 1569, dice, el Señor salva al rey. El Señor salva al rey. Miren, es diferente. Salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día de... Aquí se refiere a Dios, pero aquí el Señor salva al rey. ¿Quién es el rey? David. Ahí ya cambió. Ahí ya cambió la traducción. Porque en esta versión se está viendo del lado de David. Ahora, la Biblia Jubileo de 2000 dice lo mismo. El Señor salva al rey, que Él nos oiga el día en que lo invoquemos. Entonces lo mismo, la versión 1569 y 2000 se están refiriendo a David. Entonces ya cambió la situación. La Biblia de las Américas dice, salva, oh Señor, que el rey nos responde. Es lo mismo como nuestra versión Reina Valera 60. Es lo mismo, la Biblia de las Américas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos estudiando la Biblia? Colocar varias versiones para poder tener un entendimiento mejor
de lo que dice el texto. Ahora, ¿se contradice la Biblia? No, la Biblia nunca se contradice. Solamente cambia un poco la enseñanza. Veamos acá. Todo el Salmo se resume en esta oración final, en el versículo 9. Aquí el rey es Dios, Dios es el rey. Cuando clamamos a Dios pidiendo ayuda, podemos esperar que nos oiga y nos conteste porque le hemos reconocido a Él como nuestro rey y no hemos confiado en la fuerza humana. De este último versículo está tomada la frase Dios salve al rey, que es el himno nacional británico, que es el himno nacional de Inglaterra. De ahí sacaron Dios salve al rey. Entonces, ¿qué enseñanza podemos obtener de estas versiones? Pues que el pueblo estaba orando a favor de David como su rey, pero estaba confiando en el mejor rey, que era Dios. Entonces, esa es la diferencia, esa es la gran diferencia. O mejor dicho, ahí está el complemento. Entonces no hay contradicción, porque se está reconociendo que el verdadero rey es el Señor. Y aunque David era rey, pero dependía de su rey supremo, por decir de esa manera. Y es así donde nosotros también debemos de depender día tras día, ¿sí? Entonces, ahora veamos esto, hermanos. En esta intercesión, en este último versículo, se está rogando por el rey. Se está rogando por la salvación en la batalla. Se está rogando para que Dios nos oiga, para que Dios escuche nuestra oración. Y se está rogando porque en el día de nuestra invocación Dios pueda intervenir y nos pueda sacar triunfantes, ¿sí? Entonces, en ese último versículo se estaba pidiendo toda esa ayuda de parte de Dios. Fíjense bien qué cosa tan tremenda, hermanos, es que estaba pasando ahí en este salmo y qué enseñanza tan especial para nuestra